En una época de caos y guerra, un Ronin vagaba sin rumbo. Era un guerrero sin maestro, un hombre que había perdido su propósito. Su espada teñida de sangre había azotado aldeas y desolado familias. Se decía que no había adversario que pudiera hacerle frente. Pero en su soledad, ni las victorias ni el temor que inspiraba podían llenar el abismo que sentía dentro de sí. Un día, tras reducir a cenizas otra aldea, el Ronin subió a lo alto de una colina, buscando algo que no sabía nombrar. Desde allí divisó una pequeña ermita. Humilde y desgastada por el tiempo, a pesar de su sencillez, había algo en ese lugar que lo atraía, como si lo estuviera llamando. Al llegar encontró a un anciano monje sentado bajo un árbol en profunda meditación. El Ronin, cargado con el peso de su espada y sus pecados, se plantó frente a él, esperando una reacción. Pero el monje no abrió los ojos ni mostró temor. Con una voz grave, el Ronin rompió el silencio. «Anciano, ¿acaso no sabes quién soy? Puedo cortar tu cabeza sin vacilar ni un segundo». El monje, sin inmutarse, respondió con calma. «¿Y tú, joven, acaso no sabes que puedo dejar que cortes mi cabeza sin vacilar ni un segundo?» Aquellas palabras dichas con tanta serenidad fueron como un golpe inesperado. El Ronin, acostumbrado a doblegar voluntades con su presencia, sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Por primera vez no era su espada la que dictaba el curso de los acontecimientos. Confundido y vulnerable, cayó de rodillas ante el monje. «He destruido pueblos enteros. Creía haber vencido a todos mis enemigos y superado mis miedos más profundos, pero me equivocaba, anciano. Por favor, tómame como tu discípulo». El monje abrió los ojos por primera vez y lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. «El mayor enemigo al que debes enfrentar no está afuera, joven guerrero, está dentro de ti». Y así fue el instante en que el Ronin comenzó un nuevo camino, no como destructor, sino como aprendiz de sí mismo. Detente un momento y piensa en tus miedos, no los superficiales, no el temor a las alturas o a las sombras de la noche, sino esos miedos que guardas tan profundo que incluso te cuesta nombrarlos. ¿Lo sientes? Esa opresión en el pecho, ese nudo en el estómago. ¿Qué es? ¿Es miedo al fracaso? ¿A no ser suficiente? ¿O quizá es el miedo a enfrentarte a ti mismo? El Ronin de nuestra historia creía que no le temía a nada. Había enfrentado ejércitos, había mirado la muerte a los ojos una y otra vez. Pero en el silencio de aquella ermita, bajo la mirada serena del monje, descubrió algo aterrador. Todo lo que había intentado vencer afuera no era más que el reflejo de una guerra que nunca quiso librar dentro de sí. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Quizá no con una espada, pero sí con decisiones impulsivas, con relaciones que no te llenaban, con metas que no eran realmente tuyas. Huyes del miedo llenándote de excusas, de distracciones, de ruido. Tal vez trabajas más de lo necesario para no quedarte a solas con tus pensamientos, o buscas constantemente la aprobación de los demás porque temes enfrentarte a una verdad incómoda. ¿Qué pasaría si no fueras suficiente? Pero el miedo siempre encuentra la manera de alcanzarte, ¿no es así? No importa cuánto corras, no importa cuántas máscaras uses para ocultarlo, se cuela en tus sueños, en tus silencios, en esas noches donde el mundo se apaga y solo quedas tú frente al abismo de tus propias dudas. Lo curioso es que el miedo no está ahí para destruirte. No, su propósito es muy distinto. El miedo es un maestro, aunque un maestro severo. Te muestra dónde están tus heridas, dónde guardas tus inseguridades, dónde aún necesitas crecer. Es incómodo, sí, pero necesario. Porque todo aprendizaje comienza con una incomodidad, con una verdad que no queremos admitir. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has evitado una conversación porque temías lo que podrías escuchar? ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad por miedo a fracasar?
Y lo más doloroso, ¿cuántas veces has evitado mirar hacia adentro porque temías lo que podrías encontrar? El Ronin encontró en el monje algo que jamás había visto, una calma inquebrantable. Y esa calma lo desarmó más que cualquier espada, porque enfrentarse a un enemigo externo es sencillo, pero enfrentarse a uno mismo, ese es el verdadero desafío. El monje le dio al Ronin una lección crucial. El mayor enemigo no está afuera, joven guerrero, está dentro de ti. Ese enemigo no es el miedo en sí, sino tu resistencia a enfrentarlo, porque el miedo no es más que un espejo, y lo que refleja es quien realmente eres. Así que te pregunto, ¿qué pasaría si dejaras de huir? Sí, en lugar de luchar contra el miedo, lo aceptaras como un guía. ¿Qué podrías aprender de él? ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo? El miedo no está aquí para detenerte. Está aquí para transformarte, pero solo si tienes el valor de escucharlo. Dentro de cada ser humano laten dos arquetipos universales, dos fuerzas primordiales que Carl Jung describió como aspectos esenciales del alma, el guerrero y el sabio. Estas figuras no son solo metáforas, son reflejos de nuestra naturaleza profunda, moldes ancestrales que emergen en cada elección que hacemos y en cada camino que tomamos. Pero, ¿cómo se relacionan estos arquetipos? ¿Y cómo dan forma a quién eres? El guerrero representa la acción, la voluntad indomable, el instinto de supervivencia que nos ha permitido conquistar adversidades desde los albores de la humanidad. Es el arquetipo que lucha por un propósito, que se levanta una y otra vez, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Sin el guerrero, la vida carecería de empuje, de desafío, de esa chispa que nos impulsa a superar los límites. Sin embargo, Jung nos advertiría que el guerrero, sin guía, puede perderse. Un guerrero sin el sabio se convierte en un agente del caos, cegado por su propia furia, incapaz de ver más allá del combate inmediato. El sabio, en cambio, es la luz que ilumina el camino. Representa la introspección, la sabiduría acumulada de generaciones. Esa parte de nosotros que comprende que no toda batalla merece ser librada y que a veces el verdadero triunfo reside en la renuncia, en la capacidad de observar y aprender. Estos arquetipos no están en conflicto, aunque a menudo lo parezca. Son compañeros en un delicado equilibrio. Mientras el guerrero se mueve hacia adelante, el sabio le susurra que se detenga a reflexionar. Mientras el guerrero se alza para enfrentar sus desafíos, el sabio le recuerda que no toda victoria vale el precio que exige. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dejado que el guerrero en ti tome el control, lanzándote hacia metas que, aunque ambiciosas, quizá no eran realmente tuyas? ¿Y cuántas veces has silenciado al sabio, creyendo que reflexionar es sinónimo de debilidad o duda? Pero no te preocupes, porque esta danza entre los arquetipos no es una falla, es parte de la experiencia humana. Jung veía estos símbolos como mapas hacia la individuación, hacia ese proceso de integración en el que aprendemos a reconocer y aceptar todas las partes de nuestro ser. El guerrero y el sabio no están destinados a dominarse mutuamente, sino a trabajar en armonía, como un diálogo interno que nos ayuda a encontrar propósito y sentido. El Ronin de nuestra historia era la encarnación del guerrero, audaz, decidido, pero perdido. Había luchado tantas batallas externas que había olvidado librar la más importante, la que se libra dentro de uno mismo. Al encontrarse con el monje, descubrió no solo la calma del sabio, sino también su propia necesidad de integrar esa sabiduría. Y tú, puedes ver cómo estos arquetipos se manifiestan en tu vida. Puedes identificar momentos en los que el guerrero dentro de ti ha ganado fuerza
y otros en los que el sabio ha tomado las riendas. Quizá el verdadero aprendizaje está en permitirles coexistir, en comprender que ser humano no es elegir entre uno u otro, sino encontrar el equilibrio entre fuerza y reflexión, entre acción y contemplación. El guerrero te da las herramientas para avanzar en la vida. El sabio, la claridad para saber hacia dónde ir. Juntos, te guían hacia un propósito más profundo, hacia una vida que no solo se vive, sino que se comprende. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo el guerrero y el sabio no son opuestos, sino reflejos de un equilibrio que todos buscamos, aunque muchas veces sin darnos cuenta. El Ronin, en su encuentro con el monje, descubrió una verdad que probablemente tú también has sentido en algún momento, que nuestras batallas más significativas no se libran con el mundo, sino dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Qué haces tú al descubrir que no puedes ser solo guerrero ni solo sabio? Porque el mundo no deja de empujarte en ambas direcciones, a veces hacia la lucha, a veces hacia la calma, y en ese vaivén puedes sentirte dividido, incluso perdido. Tal vez el primer paso sea aceptar que esa tensión es inevitable. El guerrero en ti quiere conquistar, avanzar, lograr. El sabio, por otro lado, te pide que te detengas, que reflexiones, que contemples el camino antes de dar el siguiente paso. No puedes ignorar a ninguno de los dos sin perder algo esencial. Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio? La respuesta no es simple ni definitiva, pero quizás comienza con algo tan pequeño y tan poderoso como la conciencia. Cuando el guerrero en ti se levante, pregúntate, ¿qué me impulsa a actuar? ¿Es el miedo o el propósito? ¿Estoy luchando por algo que realmente importa o solo por no detenerme? Y cuando el sabio en ti te invite a reflexionar, escúchalo, pero no te pierdas en el pensamiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de este momento? ¿Cómo puedo aplicar esta claridad para avanzar, para crear, para vivir con más intención? El equilibrio entre el guerrero y el sabio no es algo que alcances una vez y para siempre. Es una práctica, una danza continua. Habrá días en los que el guerrero deberá liderar y otros en los que el sabio tomará las riendas. Y eso está bien, porque no se trata de eliminar la tensión, sino de aprender a navegarla, de crecer a través de ella. El Ronin encontró su respuesta al arrodillarse ante el monje, no porque se rindiera, sino porque reconoció la necesidad de algo más grande que él mismo, la sabiduría que le faltaba, la guía que le permitiera dar propósito a su fuerza. Tú también tienes la capacidad de encontrar ese equilibrio. No necesitas un monje ni una montaña. Lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando ser descubierto. Así que, al terminar este video, te dejo con una pregunta. ¿Cómo se manifiestan el guerrero y el sabio en tu vida? ¿Qué puedes aprender de su diálogo interno? Tal vez, al igual que el Ronin, la respuesta no esté en elegir uno sobre el otro, sino en aprender a escucharlos a ambos. Porque solo cuando el guerrero y el sabio caminan juntos, puedes convertirte en todo lo que estás destinado a ser.